que con la presentación hemos ido cambiando. Bueno, nosotros el cártel era acerca de la interpretación, pero a lo largo de estas 4, digamos, exposiciones hemos mirado acerca de la intervención. En la dirección de la cura, Lacan plantea: deberíamos dejar de sostener la interpretación como ideal, como única acción del analista. A los integrantes de este cártel nos convocó la propuesta de trabajar acerca de la interpretación, y a poco de andar con nuestros encuentros virtuales y conversando sobre nuestras prácticas, concluimos que sería mejor y más pertinente hablar de intervenciones, donde la interpretación sería una forma particular de intervención en un contexto determinado y en transferencia. Hoy puedo inferir que el ideal estaba allí, interrogándonos acerca de nuestra práctica. Interrogación que posibilita no quedar en la imposibilidad. Los analistas hoy, y ya hace un tiempo largo, nos encontramos trabajando en diferentes contextos en donde la presentación del sufrimiento, el padecimiento subjetivo, nos obliga a pensar dispositivos de intervención diferentes. Diferentes no quiere decir de cualquier manera. Es necesario pensar y repensar el psicoanálisis como práctica de discurso, que pone en cuestión cierta banalización y psicologización que en las instituciones se escucha muchas veces decir, por ejemplo, que circule la palabra, que hablé con el paciente, yo lo escuché, confundiendo el hablar, que puede ser vacuo y eterno, con el posicionamiento de alguien en el discurso o fuera de él. La práctica de discurso se diferencia de la utilización del lenguaje psicoanalítico. Este no opera ninguna incidencia en lo real de nuestra experiencia, en tanto que la práctica de discurso tiene como consecuencia el tratamiento de algún real, la incidencia sobre los otros discursos y el giro de los mismos. Práctica que da lugar a aquello que otros discursos rechazan, el sujeto. El psicoanálisis apunta al sujeto. El abordaje se realiza uno por uno, reconociendo la singularidad de las historias particulares. Quien demanda análisis lo hace porque reconoce algún padecimiento, y el tratamiento psicoanalítico es el que se propone escuchar esa demanda. El analista es el que resiste a la demanda, no como suele por ahí decirse, y lo hemos escuchado bastante, para frustrar al paciente, sino para que reaparezcan los significantes que en su frustración está retenida. Hablé anteriormente de los pedidos de análisis, donde alguien reconoce un padecimiento, alguna dificultad. En estos casos el sujeto reconoce que hay algo que le produce malestar. Podríamos decir que tenemos un camino marcado, que hay que recorrerlo, no va a ser sin obstáculos y sin las resistencias. Pero ¿qué hacer cuando alguien es traído? Nuestra práctica, principalmente la mía, digamos, tiene que ver con el trabajo en un hospital, en el centro de salud y demás. Es traído por familiares, por la policía. Esto obviamente ocurre también en el caso de niños, digamos, ¿no? Van los papás a pedir, digamos, la consulta. Pero en estos casos donde, bueno, es traído por otro y no hay ninguna intención manifiesta de querer preguntarse nada, pero está en riesgo. En algunas ocasiones he escuchado también colegas decir: no hay demanda, no se puede intervenir. Tal vez una intervención posible sea que alguien pueda construir una demanda, una pregunta. Proponerle que ponga en palabras lo que le pasa y disponernos a escucharlo no implica ni responder a la demanda ni decidir por el paciente. Cuando un analista invita a hablar, apuesta a saber cuáles son los significantes singulares de la historia de ese consultante o paciente, que llega a una guardia, por ejemplo, que, como decía anteriormente, no tiene la intención de consultarnos, que posterior a un acting continúa coagulado en un goce parasitario que lo aleja de su deseo, o qué puede decir de sus desencuentros con lo real. El analista da su presencia, pero no es sin la implicación de su acción de escuchar, y que esto no es sino la condición de la palabra. Dice Lacan en los escritos técnicos: una palabra solo es palabra en la exacta medida en que hay alguien que crea en ella. La palabra es esencialmente un medio para ser reconocido. Por eso es ambivalente e insondable.
¿Es verdadero o no lo que ella dice? Esto es todo un tema en las instituciones también, si el paciente me miente, si no me miente. A partir del momento en que quiere hacer creer algo y exige reconocimiento, la palabra existe. Sonaba, este es un texto, algo que tomó la compañera antes en relación a la palabra. La palabra existe. Esta no tiene obviamente un único sentido ni el vocablo único empleo. Toda palabra tiene siempre un más allá. Sostiene varias funciones, envuelve varios sentidos. Toda palabra formulada como tal introduce en el mundo la novedad de la emergencia del sentido. No porque se afirme como verdad, sino bien porque introduce en lo real la dimensión de la verdad. El error puede definirse en términos de verdad. No hay error que no se formule y enseñe como verdad. El error se muestra como tal porque en determinado momento culmina en una contradicción. En el discurso es la contradicción lo que establece la separación entre verdad y error. En el análisis, la verdad surge por el representante más manifiesto de la equivocación, el lapsus, los actos fallidos. Muchas pueden ser las intervenciones: nombrar, acotar, puntuar, hacer silencio. Silencio que el analista sostiene en espera de un tropiezo, de un lapsus, de la angustia que irrumpe, que nos guía, que es por ahí que buscamos el medio de decir de la verdad del sujeto. A diferencia de otros discursos y otras prácticas que ante una situación planteada saben qué hacer, hay un saber previo, se activan protocolos. En la práctica del psicoanálisis, hasta que no nos encontramos con el paciente, lo vemos, lo escuchamos, no sabemos con qué y con quién nos vamos a encontrar. Y será a partir de ahí que el analista tendrá que estar dispuesto a jugar con su presencia en esa escena, sostener el lugar de semblanza que posibilite el movimiento pulsional que despierte los recuerdos traumáticos o la crueldad del superyo. El analista debe implicarse en la escena y son múltiples las formas, los lugares y los tiempos. Por lo tanto, las intervenciones pueden ser por el lado del sentido, de contar un relato, hacer un chiste, propiciar un diálogo aparente. Si sabe que no está hablando con un amigo, que puede sostener la vigencia del semblante. La eficacia del análisis consiste en un procedimiento en el que a la vez que extenúa el saber que habita el sujeto, al que ha quedado fantasmáticamente fijado, se vacía el agujero que ha quedado taponado por ese saber del otro. Es necesario despejar ese agujero para poder anudar de otro modo, ir más allá de la repetición de los significantes con los cuales el sujeto no tuvo más remedio que identificarse para constituirse en tanto sujeto sujetado a los significantes del otro. Bueno, gracias. Bueno, hola. Bueno, a mí me pasó parecido a lo que algunos compañeros hablaban de que fue la última exposición, como que parecía como un final, ¿no? Y me quedé mucho pensando en eso y me traje cosas que he trabajado en los anteriores trabajos. De todas maneras, me parece que siguió elaborándose. Yo traigo un recorte de un caso de nuevo, de una situación que ya la traje la vez pasada, pero decidí volver a traerlas porque me parece que hubo una vuelta que pude darle en relación al trabajo del cártel, en el cártel. Bueno, empiezo. A veces las palabras no alcanzan, pero no es sin ellas. Momento de concluir. Final de una experiencia, disolución. Disolución, del latín dis, separar, y solvere, soltar y también liberar. Lacan propone el cártel como modo de agruparse de los analistas para la transmisión del psicoanálisis.
lugar de formación, de interrogación del psicoanálisis y su práctica, con una apuesta: que los fenómenos imaginarios puedan ser advertidos para no cristalizar su eficacia, su movimiento. Hoy quiero agradecer a mis compañeros de cárcel, también a Víctor Junger, nuestro más uno, que me permitieron sostener una insistencia, a pesar de la difícil situación en la que transcurrió esta experiencia en pandemia, con impactos en lo general y en lo personal de cada uno, y también en mi práctica, que la realizo en un hospital general, además del consultorio particular. Pero es la interrogación por el quehacer allí en la urgencia lo que me convocó a trabajar en este caso. ¿Cómo intervenimos? ¿Por qué hacemos tal o cual intervención? ¿De qué hablamos cuando decimos intervención? Siguiendo la enseñanza de Lacan, donde dice que el analista es al menos dos: el que sostiene la práctica y el que de esa práctica establece su reflexión teórica, considero que es el cárcel un buen lugar para esta reflexión. La convocatoria inicial llevó el título Acerca de la interpretación. A medida que fuimos trabajando con los textos, con los casos clínicos, hoy podríamos decir que hubo un paso de la interpretación a las intervenciones. Ha sido un cárcel en donde hablamos mucho de nuestra práctica clínica. Tuvimos no tantos textos en común. Les comento que muchas veces ese fue mi queja o mi pedido. Y luego, intervención del cárcel más uno mediante, pude ver que fue la clínica el texto en común. Quizás también, y en lo particular de atravesar la pandemia en un hospital, donde, como dije en un trabajo anterior, cómo sostener una posición de escucha analítica de su acción cuando lo real biológico y la posibilidad de la muerte por momentos dificultaban la aparición de otra dimensión posible. ¿Cómo convocar la palabra allí? Fue apostar a hacer algo con este real que, no cesando de no inscribirse, ante cada interrogación y ante cada acto se intentó bordear. Esto ha sido posible por atravesarlo sostenida en un cárcel y por la escucha de mis compañeras. Los primeros tiempos trabajamos las distintas intervenciones que realiza un analista, donde el objetivo principal será que el paciente pueda seguir hablando, que relance el discurso, que el sentido con el que llega pueda ser conmovido. Puntuaciones como una pregunta, repetir, una repetición, repetir en una interrogación, una palabra, una frase, un silencio, un chiste. Un analista apuntará a intervenir cuando, tras escuchar, dice algo que pueda subvertir la cosmovisión corriente del paciente, su modo de ver lo cotidiano y frecuente, desbaratando el sentido que lo llevó a su padecer. A mi entender, es el deseo del analista quien comanda nuestra presencia allí, que la inaugura. Rolando Carotti lo dice de esta manera: el deseo del analista designa la presencia de la cuestión ética en la práctica analítica. Presencia que no es ser persona, es estar presente para la escucha, para esperar al sujeto. Desde la pregunta ¿en qué lo puedo ayudar?, aparecen los primeros atisbos del deseo del analista. Y así como en un paciente, León, que con 84 años, en plena pandemia, insistiendo con necesitar una primera entrevista presencial, sorprende al acercarse a esa entrevista con varias hojas escritas, que según refiere, una pregunta que le realicé por teléfono le provocó pensar, escribir y producir, pudiendo convertir una necesidad en demanda. Todo lo que el analista hace con sus pacientes puede convertirse en una intervención. Algunas serán más calculadas, otras surgirán espontáneamente.
pero solo constituirán acto a posteriori, según el efecto que tenga en el paciente y el efecto sorpresa para ambos. Ahora bien, decimos que el analista no solo interviene con palabras, con su escucha, con lo que hace. La mirada y la voz son sus herramientas. El ser humano tiene un nombre, una imagen y un cuerpo que goza, denotando la complejidad de los diferentes registros entonces con los que trabajamos. Los analistas somos llamados a intervenir en los distintos momentos de esas instancias. Isidoro Beck lo plantea de este modo: intervenimos con el sentido para darle movimiento a su forma coagulada. Intervenimos con la palabra a través de la eficacia del equívoco. El sentido cifra, la palabra descifra. Y otro modo de intervención es el que nos reclama el cuerpo, que es asiento de goce. Hay escenas que tienden a repetirse y que requieren entonces de otro tipo de intervenciones. Es allí que el analista debe acentuar la dimensión de la presencia. En el último trabajo que presenté menciono una situación donde una intervención mía y la conmoción y sorpresa de haberla hecho me ayudaron a apresar estos conceptos. Las urgencias implican sufrimiento subjetivo. Algo irrumpe de lo no ligado, martirizando al sujeto. Graciela, irrumpiendo en la sala de neonatología, solo quería sacar a su hijo de allí, arrancarlo de la incubadora, arrancarle todos los cables. Nadie se podía acercar. Eran vanas las explicaciones, mudas. Solo se escuchaba su grito: no me toquen, no me agarren. Es en un instante que me adelanto a la seguridad del hospital y la tomo por los hombros, la traigo hacia mí diciendo: no te estoy tocando, no te estoy agarrando, te estoy abrazando. Y tiene ese efecto en lo inmediato. Entonces se larga a llorar y podemos salir así de la sala. No es muy habitual, y quizás por eso sigo trayendo este recorte, este modo de intervención, este avance ante un cuadro de crisis. Muchas, las más de las veces, decido no intervenir ante cuadros de excitación, al menos no corporalmente. El efecto conmociona mi apuesta, deseo del analista. Intervención en lo real, en tanto toca el orden de la escena real, pero también lo sostiene el cuerpo y la palabra. Intervención también en la realidad, que ahí, justo como Isidoro Beck pregunta, ¿qué diferencia lo real de la realidad? Y es que realidad es una cubierta imaginaria de un pedazo de real organizado por un orden simbólico. Acá no había orden posible. No hay manera de llegar al sujeto si no es con la mediación de lo imaginario. Lo real habita en el nudo de nuestra experiencia. Es a partir de la formalización del nudo borromeo que Lacan propone un real como imposible, es decir, imposible de ser cubierto íntegramente ni por la representación imaginaria, ni por el significante que pertenece al orden simbólico. Lo real es lo que resiste lo impensable, pero proponer un real anudado a lo simbólico y a lo imaginario, en donde cada registro pone límite a los otros y en donde la norma dice que si un anillo se separan los tres. Nuestra estructura es el nudo, estructura de 3 dimensiones, RSI, y un centro, agujero que implica borde, causa, lo que pone en movimiento al sujeto. En los avatares de nuestra práctica, la noción de un real anudado orienta la operatoria del analista y sus modos de pensarla en la dirección de la cura, así como la noción de inconsciente, de pulsión, de transferencia, será lo que determinará nuestro modo de intervenir y hacia dónde conducimos un tratamiento. Esto da una lógica a nuestras intervenciones, que no quedan ya determinadas por la ocurrencia del analista.
Bueno, llegamos al último encuentro. ¿Se escucha? Se escucha muy placer. Bueno, llegamos al último encuentro. Hoy había sido convocado como acerca de la interpretación y luego vino acerca de la intervención. Parece que es una pregunta que existió en todas nosotras, ¿no? Me pregunto si llamamos interpretación a nuestra intervención, no tiene algún punto donde esto se toca, o si tiene que ver con que es otro modo de considerar el lugar, el momento, el espacio físico en el que acontece la praxis del analista. Acá dice en la tercera, la interpretación debe apuntar a lo esencial que nutre el juego de palabras y nunca al sentido del síntoma. Hay una ética que se sostiene de aquello que Lacan puntualiza en el seminario 7, yo tomo, la puesta en suspensión del asunto propio y no hacer el bien del paciente. Y en relación a esto, sigo preguntando, es decir, en relación a que es el último encuentro. Sin el análisis y la supervisión del analista, ¿es posible dejar de lado el asunto propio o visualizar en qué momento de la intervención se cuela ese asunto propio? En esta cadena de preguntas que surge a partir del recorrido realizado, también le tocó el turno al cártel. ¿Funciona a veces el cártel como intervención para los cartelizantes? Dice Lacan en el inicio de alguno de sus modos de transmisión, estamos como analizantes. Y luego, en este interjuego de analistas, analizantes, analistas, antes de decir de los colegas, se moviliza el narcisismo para hacer lugar al error, a la inferencia, a lo singular y tal vez conmovernos en algún giro fantasmático. Se trata de escuchar y ser escuchado, pero en paralelo, escuchar, ser escuchado, y aunque las paralelas nunca se tocan, algo de lo que el otro trae conmueve sin hacer masa ni efecto de bulto. Interrogar e interrogarse. Buscar la posición en la praxis, pasando por los discursos, a veces logrando ubicarse en el discurso causa del analista, otras pasando por el inconformismo de la histérica que angustia pero hace paso a lo posible. Luego de atravesar un cártel no volveremos a ser los mismos, lo que da sentido a la rotación para que continúe lo inesperado, la sorpresa. Un tema elegido entre varios, un tema convocante que hace lugar al encuentro sin hacer masa, yendo por el camino propio sin que ello implique inventar, elegir bibliografías diferentes o no, una libertad permitida. Y aquí advienen dos recuerdos de mi atravesamiento por el cártel. Mi trabajo en cártel comenzó hace ya más de 20 años. En los inicios, en el primer cártel, me preguntaba e insistía cómo era esto de hacer lo propio, en el sentido de repensar las cuestiones y después escribir sobre eso, sin caer en el invento, lo propio, insistía y molestaba. Y también el tema de autorizarse. Y a esto, entonces, ¿cómo era eso de autorizarse? Hacer el toro, que según Delia Elmer hace sujeto, doblega la cinta de medium por aquellos lugares a los que la lleva el objeto A en el ritmo del tiempo lógico. El otro recuerdo fue en ocasión de participar en el cártel Posición Sexuada y Contemporaneidad. La colega Judith Lefferman utilizaba con pasión el trabajo con los mitos. Hasta ese momento, a mí los mitos me parecían una lectura más que podría estar o no estar. Pero esta pasión, que no significó una copia, sino significó estar al lado de alguien que trataba un tema con mucha pasión, hizo que yo empezara a utilizar los mitos mirándolos de otra manera. Esto para, de algún modo,
explicitar que no se trata ni de una copia ni del hacer igual, sino cómo el efecto de lo que hace el otro tiene también en nosotros un movimiento. Esto que a mí me lleva a decir que una vez que atravesamos un cartel ya no somos los mismos, porque algo allí se mueve, algo importante. Para seguir interrogando la posición del analista en su praxis, para formalizar los lineamientos metapsicológicos usados, para encontrar una forma de escritura de lo que se hace. Es por eso que dentro del campo de psicoanálisis hay quienes plantean que hacer cartel es tan fundamental que podría reemplazar el análisis y la supervisión. Lo dejo abierto. Yo no acuerdo con esto, por lo breve ya desarrollado, pero sí creo en su importancia en la búsqueda de la posición del analista en su praxis. Y vuelvo a la pregunta de los inicios. Debido a la conformación del cartel y a diferentes experiencias recorridas, el hospital, el consultorio, equipos entre distintos campos del saber, peritajes judiciales y sostenerse desde el discurso y la ética del psicoanálisis, hay diferencia entre la interpretación y la intervención. Así, pensando en el consultorio, recuerdo que mucho antes de considerar la fantasía en flor que dio lugar a la lectura y desarrollo de Lacan acerca del fantasma, me guiaba una frase de Arminda Verastegui, en la que ella decía: en la primera entrevista el paciente lo dice todo. Yo digo todo lo que no sabe que sabe. Y coincide con un trabajo de Octave Manomny en el que profundiza acerca de lo que nombra como el saber no sabido. Lacan dirá que el fantasma no se interpreta, sirve como referencia para saber algo del desandar del goce y el deseo, lo que permite advertir cómo se acomoda el sujeto cuando advierte que el otro no está completo, la falta en el otro, que allí hay un agujero que ha producido por caída el advenimiento del objeto a causa, inasible y a donde apunta a la intervención y su función de corte. Del fantasma, de esa frase que se repite siempre igual pero diferente. Un paciente dice: no quiero ser como mi padre, y se declara homosexual. Sin embargo, a la hora de formalizar, tomando como base la fórmula de la sexuación, no se puede dejar de escuchar una dolorosa vacilación repetitiva. En el vaivén, a veces logra una, para él, feliz posición femenina, pasiva, objeto para el otro, pero goza también en otras situaciones, en una posición activa y fálica. Goce doloroso y buscado, y su sueño es un sueño femenino, tener un hijo. Este es el sueño que repite. Él no sabe de su fantasma, de esta formación en él, solo reconoce sus efectos por el dolor o la felicidad. Es su verdad que hace síntoma. La frase se escucha de mil formas en la repetición y la intervención no apunta al sentido, sino a un corte que promueva que lo dicho por el padeciente le retorne en forma invertida, produciendo su escucha y el consiguiente efecto de sorpresa en el a posteriori. En a posteriori sabremos si fue posible también un corrimiento en su lugar fantasmático. La frase que llega de múltiples variantes en la cifra, un número que se pierde, que da la cualidad de la cualidad del número, que le dará la oportunidad de ir descifrando. En el consultorio, si bien el tiempo lógico está presente, hay otro tiempo, el de continuidad imaginario, que a veces soporta el silencio y los avatares de la transferencia. Allí toman sentido las entrevistas preliminares. Los colegas han venido mostrando sus intervenciones, que me pregunto, interpretaciones, en la urgencia y hasta en los peritajes judiciales, y como los casos freudianos, ponen en jaque el encuadre de los post-freudianos. Y hasta lo que hemos leído en Lacan. ¿Qué sostiene estas intervenciones? ¿Qué les otorga la cualidad de psicoanalíticas? La lógica del tiempo que permite escuchar y valorizar un efecto inmediato, un corte, un corrimiento en una posición, una intervención que queda por fuera del conocimiento y fluye a partir de lo que se escucha y que no es prefijado.
Pero hay una palabra, un gesto, una letra, siempre envuelta en el fonema, en la voz que viabiliza lo pulsional en juego, la voz y sus cadencias. Letra que no es la del diccionario, sino esa otra en la que resuena el alarde. Letras, sonidos, que vienen en un contexto de lo real, lo simbólico o lo imaginario. Una verdad que pulsa por aparecer en los cortes discursivos en los que el significante hace sujeto para otro significante. Allí nos encontramos con el síntoma o con lo imaginario, metonímico o con una irrupción de lo real. Para cada situación, el analista, metido en su discurso, hará jugar su creatividad en la intervención. El goce insiste desde el cuerpo es goce. Aparecen los cortes del discurso y en su existencia adviene imaginario, simbólico o real. Verdad olvidada que será síntoma o irrumpirá intempestivamente. Real, simbólico o imaginario que sirve para hollar el camino. Apertura de la oreja en la que cosquillean la apertura y el cierre del inconsciente. Y pensando en el goce y el cuerpo, otros dos recuerdos. Dos situaciones que ponen en jaque, en interrogación, los límites y posibilidades de la intervención del analista en su praxis. El primero los traigo de una supervisión. Para poder narrarlo, le pongo un nombre con el que no se puede identificar el género. A saber, el psicólogo en cuestión se llama René. René coordinaba un taller de juegos en un centro barrial. Un día una niña se acerca y le confiesa que es abusada por su padre. René se desespera, marcado por prohibiciones impuestas en la formación. Si se trabaja como psicólogo en una actividad, no se puede cambiar de praxis. Corre a una de las secretarías estatales, se toma su tiempo para verificar la denuncia, las cuestiones legales. René se proscribe y le busca un lugar en otro centro de salud, que no se conseguirá hasta pasados 2 meses. Luego me pregunto, ¿hay transferencia? La niña no elige la escuela, no elige a la maestra para contarle su verdad, elige a quien sabe sí. ¿Qué pide allí? La escucha, sino el prejuicio. Hay una madre que a esa niña no le cree. Hay un padre que no cumplió con la función reguladora de los goces. Y una persona psi que no se anima a cumplir con su función, que no puede apelar a otros giros que le ofrece la formación. Queda del lado de la obediencia, transgrede la ética, la invaden los asuntos propios que no le permiten operar. Y operar ¿se consideraría como hacer el bien al paciente? Otro recuerdo. Otra niña no escuchada que devino una mujer que concurre a análisis enviada por otros, sus hermanas. Ella cuenta sin emoción que el padrastro las abusaba cuando su madre se iba a trabajar. Esta madre que nunca quiso dar crédito a las palabras de las hijas. Cuando llegaron a la adolescencia, todas se las arreglaron para conseguir trabajo e irse de la casa. Esta paciente, que nos llevó a ser analizante, se casó, pero nunca pudo cortar esa relación. Cuando su marido se iba a trabajar, ella permitía que su padrastro la visitara en su casa, continuando hasta la fecha de la consulta, que se produce por la insistencia de las hermanas. Ella goza, no tiene culpa, solo algún orden de preocupación. Estructura perversa que no hay forma de marcar, o por lo menos yo no pude. Preguntas que aparecen entre un analista que no se autoriza y otro que la estructura le opone una gran dificultad. Hay quien ha dicho que la perversión es inanalizable. Nos quedan las preguntas, las reflexiones posibles. Los discursos vienen a romper con esa lógica formal que sostiene el encuadre y abren a múltiples posibilidades. Los discursos existen al discurso del psicoanálisis. En cambio, este agota al ser habla que los otros discursos se extienden. No sé por dónde voy a empezar. Primero quisiera agradecer a mis colegas y compañeras de Cante,
porque realmente el cártel es inquietante, sobre todo porque, como decían, hemos emprendido ese recorrido desde la práctica misma, y la práctica no deja de ser inquietante. Hemos transitado, y creo que esto no es menor, y creo que aún no podemos decir mucho, por todos los efectos y momentos que implica una pandemia y que nos ha implicado. Y a veces creo que el cártel, así como lo hemos sostenido, el cártel también nos sostuvo, ¿no? Es decir, creo que después veremos qué lectura haremos posteriormente, porque ahora estamos transitando y van apareciendo los efectos de la pandemia. Para mí hacía mucho tiempo que yo no trabajaba en cártel, que no era partícipe de un cártel, muchísimos años. Y fue Amanda quien en muchas ocasiones me invitaba a venir y tomé la invitación y realmente fue un gusto transitar este campo. Para mí deja muchas huellas, muchas, porque fue realmente el aporte que brindaron cada una de mis colegas, para mí fue muy rico. Y creo que eso fue también, como decía Marcela, como decía Alejandra y Amanda, que nos fuimos compartiendo la práctica, cada una de los diferentes ámbitos, pero había puntos que nos atravesaban, es decir, ellas en el hospital, en el consultorio, en las pericias, que no es nada sencillo tomar ahí una posición. Yo quiero empezar con una frase de Van Gogh. Fui a ver su muestra y también dejó esas huellas. Y esta mañana, cuando volví a leer el trabajo, me sorprendí de cuál había elegido. Pensé que había elegido una y escribí otra. Pero bueno, yo no soy muy prolija como mis compañeras, dice así: no ahogues tu inspiración, no detengas tu imaginación, no te conviertas en esclavo de tu modelo. Y yo esto, cuando escuchaba los cárteles, esto me empezó a resignificar. Ideal, ideal yo ideal, super yo. Dije, mirá cómo se resignifica una frase que yo pensé que había equivocado. Y además el aporte del +1 para mí también fue realmente relevante, porque en un momento, compartiendo en una reunión de cártel con el +1, compartiendo los casos clínicos, surge un término que en realidad yo no lo había pensado, que es el término dignidad. ¿Cómo pensar la dignidad desde el psicoanálisis? Y después me pregunté, ¿cómo es que surge un término como ese? Les repito, surgió a partir de un caso clínico. Y un caso clínico que tiene la particularidad, y no es por casualidad que lo llevo, porque es una derivación que una colega, en función de perito, hace una pericia con esta persona y le sugiere hacer tratamiento y le da mi nombre. Es decir que, siendo yo perito, en esta ocasión un perito me deriva, ¿sí?, a esta persona. Es en ese contexto que surge el término dignidad y me encuentro buscando en el diccionario el término dignación, que dice condescendencia con el interior. Dice Lacan en Radiofonía y Televisión: es así como un discurso modela la realidad sin suponer ningún consenso del sujeto, dividiéndolo, sea lo que fuese, de que él lo enuncia o que a él se plantea como el enunciante. La dignidad, no solo en relación
al sufriente frente a su relato, sino en relación al analista, en relación a su intervención, lo que hace a la expresión una intervención digna de un analista o una intervención digna de un analista. Es decir, en uno pone la persona del analista y en otro la intervención del analista, que no es lo mismo. Esto me llevó a pensarlo con el ejemplo que compartió Marcela hace un momento, cuando le dijo, no te agarro, te abrazo. En esa intervención enunciativa puesta en acto del analista, se resignifica a partir de la respuesta en la persona, quien permite que Marcela la abrace cuando minutos antes no permitía que ninguna interfiriera en su accionar. Es la escucha de un analista que hace eco en su decir a un extranjero que solo a preco resignifica ese acto. Es decir, hablamos de inconsciente, de despliego discursivo. Dice Víctor en su texto sobre la dignidad que él, después que charlamos, él me envía su texto. Después que charlamos en el cártel, él comparte con nosotras en el WhatsApp un trabajo de él sobre la dignidad. No cabe la menor duda que el análisis apunta a la verdad, a la subjetividad, dimensiones que se hayan portado por lo general, por la dimensión sintomática del malestar y el sufrimiento que llevan a alguien a emprender el recorrido del análisis. La dignidad como dimensión del análisis tiene que ver con el modelo con que el analizante se siente, con el modo en que el analizante se siente con respecto a sí mismo. Sentir que está íntimamente vinculado con su valoración, con la valoración de sí. Hablar de historicidad, de verdad, de sufrimiento, me llevó a pensar justamente cuando muchas veces preguntamos, la intervención fue desde el psicoanálisis que hacemos. Muchas veces cuando realizamos una pericia, el que viene no sabe ni por qué viene, ni para qué viene, lo mandaron. El tema es que en muchos de estos casos sabemos que son a consecuencia de un accidente, a consecuencia de una mala praxis médica. Son situaciones realmente complejas. Y el que viene a veces viene sin saber que va a tener que hablar de eso, que lo va a remitir a una situación nuevamente traumática. Entonces muchas veces nos pensamos el escenario de la pericia, porque desde el discurso jurídico es un elemento de prueba. Pero ¿qué le significa a esa persona que tiene que venir a ese espacio durante una serie de entrevistas a hablar de aquello que quizá no está dispuesto? Es en ese espacio donde a partir de una situación X, esa persona tiene que venir a relatar, a contar cómo lo vivió, cómo lo sintió, cómo lo transitó. Y creo que en estos casos, en este escenario, muchas veces el hecho de venir a contar, a relatar, pasa a ser en algún momento un lugar donde hay alguien que está dispuesto a escuchar y donde esa escucha hace que el otro no solo relate, sino que empiece a contarse en ese relato. Ese paso donde uno siente que puede empezar a contarse en ese relato es donde empieza a sentir que reconstruye una historia. Y no se trata de la verdad que busca la justicia, sino con la verdad que se encuentra en el sujeto. Es uno que está dispuesto a sostener ese lugar. Y creo que
si la intervención de un perito en posición de analista hace que ese sufriente decida, después de la pericia, iniciar un análisis, creo que ahí hubo un analista. Es esto lo que a mí me convoca y me pregunta, porque es justamente un atravesamiento de discursos, como ustedes decían antes, el discurso jurídico, el discurso analítico, el discurso del amo. Hay muchos discursos, hasta académicos, atravesados. Y esa razón de esto que nos encontrábamos en los relatos preguntándonos por la intervención, ¿no? La intervención del analista. Una de las situaciones en que aparece esta situación de derivación, donde la persona viene a partir de un accidente que él mismo tuvo, que estos hechos son impactos, ¿no? Porque son hechos inesperados, que los toman por sorpresa, ¿no? Fuera de lo calculado, en un escenario familiar. Imagínense que es alguien que les cuenta, no, mira, yo todos los días me levantaba a tal hora, porque nosotros teníamos esos rituales, ¿no? Caminaba por la misma vereda, iba a buscar el auto al mismo garaje. Es decir, todo eso se vuelve muy familiar, se vuelve parte. Entonces, más inesperado aún, que terminando casi ya de cruzar la calle me choquen, ¿no? Es algo no calculado. El tema no es solamente ese impacto, sino cómo eso conmociona a esa subjetividad, ¿no? Y es lo que moviliza e inquieta, y eso da lugar a que otras cosas de ese sujeto se desplieguen. Como perito uno tiene que ser acotado, tiene que preguntar, responder determinadas preguntas, pero creo que ese escenario muchas veces da la posibilidad que alguien que nunca hubiese pensado hacer un tratamiento, ahora lo contemple. Porque además es como resituarlo, pero en otro escenario, ¿no? Donde aparezcan sus propias preguntas, no las preguntas de otro con requerimientos de otro para cumplir un requisito de otro, que también es su requisito porque ahí se articula su propio reclamo. Un reclamo que a veces se pone de manifiesto cuando yo quiero que el juez sepa lo que a mí me implicó esta situación, lo que a mí me hizo sufrir esta situación, las cosas que yo perdí por esta situación. Es como tomarnos como testigo de un sufrimiento, ¿no? En algún momento. Yo voy a dejar acá, porque lo que más me importa es el ida y vuelta con ustedes. Es lo que más me importa, aparte mis colegas han desarrollado muchísimo. Y solamente me voy a detener porque me encantó esta definición de Lacan del inconsciente. Y además porque me pareció interesante, quería apuntar, que hemos vuelto a los textos freudianos, me volví a maravillar con Lucy, me volví, Catalina, encontré en Freud que Freud hablaba ya de acoso hablaba Freud, ¿no? Cuando hablábamos de acoso sexual en la niñez, ya Freud algo de esto además ya empezaba a desarrollar. Dice Lacan en Función y Campo de la Palabra, el inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco o ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está escrita en otra parte, a saber, en los monumentos, que es nuestro cuerpo, en los documentos y archivos que son los recuerdos de mi infancia.
en la evolución semántica, con todo el stock, las acepciones, como digamos, de vocabulario, nuestro propio estilo, nuestro carácter, en la tradición y en las leyendas. Pensaba en esto de las tradiciones familiares, ¿no? ¿Dónde venimos? ¿No? La filiación, lo genealógico, me llevó por muchísimos lugares. Y en los rastros, en esas distorsiones, en esos capítulos adulterados que lo enmarcan, cuyo sentido establecerá mi exégesis. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, queda abierto el espacio a las preguntas. Un par de intervenciones concretas. A lo de Marcela, para valorar la intervención no estereotipada, ¿no? Que poder hacer algo distinto, y me parece que eso también es la práctica del analista. Sobre Sandra, quería plantear esa pregunta que se decía, ¿la intervención es psicoanalítica? ¿O esa intervención que hice es psicoanalítica? Recuerdo en análisis, con una supervisión que yo le hice la misma pregunta a quien me supervisaba, y me dijo, si no fuese psicoanalítica, no me estaría haciendo esta pregunta. Interesante, ¿no? O sea que efectivamente hace a la posición ética del analista, tanto la intervención como hasta la pregunta sobre la intervención que hizo. Y me parece muy interesante esto del cambio de nombre, que ya lo había planteado otra vez, de intervención a la interpretación, porque pero pensaba viceversa, digamos, también, porque la palabra de interpretación está muy atravesada en nuestra historia, porque el libro se llamaba La interpretación de los sueños, y uno escucha por todos lados que la interpretación del analista dijo que, y me parece muy pertinente, porque probablemente los sueños, así como aparece del libro, no se interpretan, sino en todo caso es lo que permite el relato y la intervención a partir del relato del sueño. Y todo el tiempo cuando se dice interpretación, efectivamente, no es una forma genérica de decirle a las intervenciones de los analistas como se llaman. O sea que me parece muy pertinente, porque la intervención analítica, en todo caso, si se operó como lo podríamos hacer una interpretación, es a posteriori, no lo podríamos decir así. Quiero preguntar algo a Alejandra. Alejandra, no sé si me sorprendiste en algún momento hablando de error. No sé cómo lo planteaste, por qué vino, si podés situarlo nuevamente. Sí, en realidad lo pensé, digamos, en relación a justamente a lo que después, digamos, se puede traducir, digamos, en las contradicciones que aparecen en el discurso, digamos, ¿no? Y a diferencia de una verdad totalmente cerrada, ¿no? Como se plantea, digamos, bueno, decir, digamos, bueno, la verdad del sujeto como completa, digamos, ¿no? Y siempre en contradicción a algo que no está, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo pensé por ese lado, digamos, en relación después a las contradicciones, a los quiebres del discurso, bueno, a las formaciones del inconsciente también, ¿no? Que aparecen. En relación a la equivocación sería... Claro, en relación a la equivocación, ¿no? Que uno está esperando ahí, sí, en ese sentido. Sandra, ahora entiendo de lo que hablabas antes de este entrecruzamiento que vos escuchabas en los trabajos y de lo que vos vas a hablar.
Me parece interesante esto que vos decís de que, bueno, cómo a partir, digamos, de la verdad jurídica, de la pericia, ¿no? En este intento, digamos, de poner en juego una verdad de la justicia, digamos, puede aparecer la verdad del sujeto, algo de la verdad del sujeto. Eso me pareció re interesante, digamos, ¿no? Como, digamos, esto para nada es calculado, aparece, sorprende a veces. Pero me parece que es interesante para pensar esto que vos decís de la posición del analista, porque en realidad el que hace pericia está ahí como analista. Yo digo que sí, en el sentido de su posición, está escuchando, ¿no? Y me parece que esa posición, no alguien que haga un peritaje, digamos, de una forma burocrática, ¿no? Bueno, permitiría esta emergencia, digamos, de la verdad del sujeto, de que un sujeto pueda, a partir de ahí, pedir análisis. Mira, ¿por qué lo pienso y por qué lo digo? Hay un autor que se llama Osvaldo Varela, que es de Buenos Aires, que es muy conocido en el ámbito forense, que dice que quien considera la subjetividad en el proceso jurídico es justamente el psicólogo, no hay otro. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, realmente de considerar que tenemos ante nosotros un sujeto. Yo quería agregar algo respecto de la intervención en la urgencia de Marcela, ¿no? Clásicamente se dice que el analista se resta hasta que esté establecida la transferencia. Digo, ese es uno de los tantos dichos que retornan. Pero sabemos, por el seminario de la transferencia y por todo lo que hemos leído de la transferencia, que en realidad la transferencia tiene que ver con el amor. Y lo que me parece que todavía no viene del paciente como amor que pone en lugar de supuesto saber al analista, en este caso el analista produce un acto de amor. Le dice, yo no te toco, te abrazo. Y creo que a partir de ahí uno puede pensar cómo es esto de la transferencia y el amor a la hora de intervenir. Si a veces no tiene la posibilidad o la oportunidad el analista de sembrar algo que genere ese amor y envuelva en amor un acto violento, porque la paciente venía, digamos, tomada por una cuestión que la llevaba a un grito, a un acto violento, a algo que venía de lo real. Y cómo este abrazo opera como inclusión en el campo simbólico. Bueno, sí, lo que yo escuché es cómo la analista en ese momento interpreta a la que ni siquiera era paciente, ¿no? Mucho menos analizante, interpreta a esa persona, ¿no? En su necesidad imperativa de ser en el mundo abrazada, porque estaba desesperada, estaba fuera de sí, no encontraba lugar en el mundo para sí, parece, ¿no? Y me parece que en términos así instantáneos, y justamente porque somos sujetos como somos, ¿no? Partidos, la analista pudo interpretar ahí que necesitaba el abrazo. De hecho, la paciente responde llorando y sale, ¿no? Sale con ella, sale abrazada, ¿no? O sea, me parece que a veces también nos formamos una idea de lo que es una interpretación un poco como idealizada, ¿no? Cómo debería ser una interpretación o cómo se produce una interpretación, ¿no? Y bueno, la interpretación irrumpe en el analista,
pronto, ¿no? No es que es una medulosa reflexión que va apareciendo, ¿no? En esa lógica imaginaria, me parece a mí. Yo escuché eso. A mí me parece que es la oportunidad de poder pensar, de desanudarnos de algunos prejuicios y de algunas cuestiones superyoicas que inhiben la posibilidad de una intervención oportuna. Y en cuántos campos a veces puede haber o podemos darnos permiso de hacer esta interpretación así espontánea, pero que no es a tontas y a locas. Seguramente el analista está escuchando algo de eso que permite que después, en el a posteriori, se verifique que, bueno, sí, estaba bien. Ahora